llegó a mi vida, todo cambió. Le dio un rumbo nuevo a mi corazón. Cambió toda tristeza en alegría. Por gozo cambió el dolor. Cuando Él llegó a mi vida, de todo en mí. Dios les bendiga. Es un privilegio para nosotros encontrarnos nuevamente con ustedes en este espacio de testimonios cuando Él llegó a mi vida. Lo que ocurre en la vida del hombre y la mujer cuando Cristo Jesús es entronado. No te vayas, quédate con nosotros. Alabemos y exaltemos el nombre del Rey que vive y reina para siempre. Cuando Él llegó a mi vida, de todo en mí, sentí que algo nuevo empezó a vivir. Y ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ahora soy feliz. Buscad mi rostro y me hallaréis. Buscarme. Te adoramos, Jesús, te exaltamos, Cristo. Tú eres hermoso, eres precioso. Y no hay ningún otro lugar mejor que estar delante de tu presencia, que postrarnos delante de tu presencia, Cristo. Santo eres, Señor.
vida, todo cambió. Le dio un rumbo nuevo a mi corazón. Cambió toda tristeza en alegría. Por gozo cambió el dolor. Cuando estamos en el Evangelio de Cristo, nuestra vida es transformada, viniéndose a convertir en un testimonio fiel para aquellos que nos rodean. En el día de hoy tenemos el testimonio de la familia Mena Mercedes. Bienvenido a Neuri, bienvenida a Evelyn, Annelyn, Aneris. Es un privilegio para nosotros que ustedes estén en este espacio para compartir el testimonio de vida de cuando Cristo Jesús llegó a ustedes. Bienvenido a Neuri. Bendiciones, gracias. Gracias por la invitación. Sabemos que nuestro testimonio, al expresarlo, sé que impactará a muchas personas, ya que lo que el Señor ha hecho con nosotros, sabemos que personas que escucharán nuestro testimonio serán impactados a recibir lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Bienvenida, Evelyn. Dios te bendiga. Bendiciones, honrada de estar compartiendo con ustedes nuestro testimonio. Sé que va a servir de mucha ayuda principalmente para las parejas que han tenido situaciones, al igual que nosotros, se van a levantar en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Aneuris, ¿cómo era tu vida antes de Cristo Jesús llegar? Mi vida era totalmente vacía. La persona dice, por ejemplo, vacía. Muchas veces nosotros escuchan a nosotros los cristianos decir la palabra vacía. Pero vacía en el sentido es que aquellas personas que buscan, comenzamos a buscar y nunca nos saciamos. Es decir, mi vida era un poco vacía, estaba lleno de vicios, juegos, vicio del alcohol, totalmente destruido, muchas deudas. Y esa vida totalmente alejada de Dios se reflejaba dentro de mi casa también, porque muchas veces en mi matrimonio no era un matrimonio un poco distorsionado por la vida que yo llevaba, que muchas veces llegué a salir del lugar de trabajo y no llegaba a la casa cobrado. Todo el dinero a veces se quedaba en una banca deportiva. Es un poco difícil. Yo quizás sé porque viví eso. Es decir, tú cuando sales de un lugar así, tú cuando sales te sientes totalmente desbaratado. Porque sabiendo que tú tienes un compromiso con tu familia, y en ese proceso de salir de donde tú botaste, regalaste todo el sustento de una quincena de trabajo. Y así mismo era cuando no era en el juego. Era así cuando a veces los fines de semana llegaban, viernes, sábado y domingo. Mi esposa me decía a veces que yo era un esposo bien lindo de lunes a jueves. Sí, porque el jueves ya hasta la comida me la encontraba ya un poco salada o algo. Siempre había un punto de que ya yo quiero buscar para oirarme y tener la excusa de un punto de conflicto. Sí. Wow. ¿Y tú, Evelyn? ¿Cuál es tu situación antes de Cristo Jesús llegar a tu vida? Bueno, muy difícil. Como decía mi esposo, yo vivía una vida bastante vacía, muy vacía. Yo me gustaban las rumbas, me gustaba la bebida, cosas que hacen las personas del mundo que al Señor no le agradan. Pero yo lo hacía sabiendo que al Señor no le agradaban. Yo sentía un vacío cuando yo llegaba a mi casa después de la rumba que yo supuestamente gozaba. Llegaba a mi casa y lloraba y me sentía un vacío terrible. Pero dentro de mí yo sabía que ese vacío era falta del Señor. Gloria a Dios. Entonces, terrible, pastora. Horrible.
Mi vida era tremenda, wow. Yo sabía que necesitaba del Señor y yo no lo hacía. Yo no aceptaba al Señor conociendo de Él. Ya tú tenías la palabra sembrada en tu corazón, pero Sí. no la hacías. No lo hacía. No la hacías. ¿Cómo empieza el trato de Jesús con ustedes, Aneuri? Tiene que haber un punto en el que en todo ese desorden, en todo ese caos, viene Cristo y empieza a tratar con ustedes. ¿Cómo trata contigo, Aneuris? Bueno, yo creo que el Señor empezó a trabajar conmigo, creo que antes de yo aceptar mi vida al Señor, ya que muchas veces andaba en discoteca andando y tenía un compañero que era un amigo mío de rumba. Él nació en el Evangelio y muchas veces nosotros, siempre lo hacía con él, con los otros no lo hacía. Siempre terminábamos, yo y él, frente de mi casa, después que comenzaba ya, después de la calle y eso, terminábamos frente de mi casa hablando de la palabra de Dios. Gloria Pareciera como que algo, hoy lo puedo entender, que era que el Señor estaba trabajando conmigo. Amén. Porque muchas veces ya cosas que me agradaban en los últimos tiempos, antes de yo entregar mi vida a Cristo, ya habían cosas que ya yo la veía que estaban mal. Es decir, había cosas que ya, aún a veces la estaba haciendo, la entendía y como que me aborrecía algo, como que, ¿sabe? Como que eso no está bien. Es decir, a veces estaba en sitios que ya yo decía, wow, este no es mi ambiente. Y ya en los Gloria a últimos Dios. tiempos ya comencé ya a sentirme incómodo. Recuerdo yo, por ejemplo, el último diciembre, un ejemplo, antes de yo entregar mi vida a Cristo, que me acuerdo yo, un 31, yo estaba en el malecón y yo veía por ejemplo, cosas como, me sentía incómodo porque veía como pleitos entre las personas, entre la multitud, que quizás no pasaban. Y yo, wow, pero me siento como incómodo. ¿Y qué hice? Al final cogí para mi casa. Pero en ese tiempo, en ese proceso, el Señor comenzó, siento que fue por el Señor, porque habían cosas que eso era lo que me encantaba. Ya el trato de Dios contigo. Sí. ¿Y tú, Evelyn? ¿Qué marcó tu vida para que dijeras definitivamente yo no pertenezco al mundo y tengo que mirar a Dios? Bueno, yo trabajaba en Bávaro. Yo me fui a trabajar para Bávaro. Nosotros no estábamos muy bien económicamente. Yo me fui para allá porque yo había hecho un curso de masaje y me fui a trabajar para allá. Yo tenía un jefe, que mi jefe era cristiano, era chileno él. Él fue mi ejemplo. Ya yo iba a la iglesia cuando niña, ya yo sabía lo que era el Señor, pero en él yo vi algo en él, yo vi un gozo en él, yo vi una paz en él que yo no lo había visto en otro cristiano. O sea, él fue un ejemplo para mí. Él fue el motivo de que yo aceptara al Señor, porque yo quería la paz que él tenía, lo que él tenía yo lo quería. Y él tenía al Señor. Qué hermoso. Bello. Entonces yo, a través de él, él siempre oraba al empezar a trabajar. Antes de empezar, él siempre oraba. Y oraba y decía que si alguien quería aceptar al Señor, yo nunca dije que sí. Mas un día, yo amanecí, yo dormía allá en alojamiento, en el hotel, y yo amanecí con el Señor en la cabeza, porque ya él estaba trabajando conmigo. Cuando yo me levanté, yo dije, yo voy a aceptar al Señor hoy. Yo lo voy a aceptar. Y cuando yo llegué al trabajo, mi jefe no aparecía por ningún lugar. Y yo busco a mi jefe, porque yo estaba decidida a aceptar al Señor y yo no lo encontraba. Cuando yo lo vi, mire, a mí se me saltaron 2 lágrimas. Y yo le dije, mi jefe, mire, yo quiero aceptar al Señor. Y él de una vez oró por mí Gloria a y Dios. dijo, gloria al Señor. Y ahí yo fui libre. Un hombre con un testimonio de vida. Con un testimonio excelente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto es Amén. lo que hace Cristo. Amén. Cuando vivimos la vida de Jesús, el que está alrededor nuestro se da cuenta de que somos diferentes. Y fíjate, quizás él no sabía, pero tú querías lo que él tenía. Gloria a Dios.
¿Cómo ustedes ya llegan, dan el paso a, en el caso tuyo, a Neuris, aceptas a Jesús, se empiezan a congregar? ¿Cómo pasó todo eso? Bueno, primero fue Evelyn, como ella lo hice en el trabajo. Bueno, ese permiso incluso no estaba yo de acuerdo, perdón, por que ella se moviera tan lejos, fuera de un poco aislada de mí, pero la situación económica estaba muy difícil. Ella recibió al Señor allá, en su lugar de trabajo, y yo siempre he sido muy respetuoso del Señor. Estudié en un colegio cristiano, y cuando ella venía, ella me dijo, mire, acepté al Señor. Y yo, qué bien. Y siempre respeté eso, siempre desde el principio. Incluso ella comenzó a visitar una iglesia, no sabía dónde congregarse, visitó una iglesia, y yo siempre la acompañaba cuando ella venía. Luego, después, como 3 meses, un día la llamo y le dije que yo también había aceptado al Señor. Gloria a Dios. Eso fue para ella maravilloso. Amén. Muy maravilloso. Dice que brincó para arriba. Y hasta el sol de hoy estamos aquí dando la gloria a Dios. ¿Cuántos años? 9. 9 años Sí. ya de ese encuentro con Jesús. Todo encuentro con Jesús conlleva que tengamos que tomar una serie de principios de orden, establecer orden en nuestra vida. ¿Qué tipo de cosas tuvieron ustedes que hacer? Eso no es una varita mágica, pero sí se ejecuta un cambio en nuestra vida y nosotros, el Señor, el Espíritu Santo nos va guiando a ir estableciendo orden. ¿Cómo ustedes fueron viviendo ese primer tiempo en el Señor para establecer orden? Bueno, al inicio, todo el inicio ha sido un poco duro. Al inicio, por ejemplo, a nivel de orden, mis amigos, yo era como la palabra panera, de mucho pana, es decir, todo era pana, y a veces no le daba muchas veces el lugar que se merecía a ella por darle el privilegio a los panas. Fue incómodo al principio porque muchas veces comencé a andar con mis amigos que siempre fueron mis amigos, hoy son mis amigos, Claro. pero quizá no compartimos mucho así. Pero al inicio fue incómodo porque muchas veces no andaba con ellos y quizá no estaban bebiendo, pero a veces las conversaciones y muchas veces me dio deseo de hacer cosas de la cual hacían antes. Y me acuerdo yo, una vez, el pastor predicando, estábamos de aquel lado, y dice, fue la última vez que comencé a salir un poco, que decía, sí, tú te sientas con ellos jugando dominó, ellos bebiendo, y así no quieres como que la carne salga. Eso como que me llegó directo, y después de esa, yo me aislé, y el proceso fue muy difícil. Sí. Porque ¿me entiendes? A veces nosotros, mis amigos de siempre, para todo, para lo bueno, lo malo, entre comillas, pero fue difícil. Los cambios, los procesos, por ejemplo, también el proceso de restauración de las deudas. Fue un proceso bien duro, porque yo tomé la decisión, me acuerdo así mismo como ahora, en diciembre, y dije, va a llegar enero y yo voy a hacer el compromiso en el nombre del Señor que todo el que yo le debo voy a ir a darle la cara. Y a decirle así mismo, vine a pagarte, hagamos un acuerdo de pago, y así mismo lo hice. Inicié, desde que cobré la primera quincena en enero, fui así mismo. Fue difícil porque al inicio no me quedaba
a veces para recortarme. Es decir, hacía mis gastos de la semana y a veces me quedaba para recortarme o achicaba algo. Y eso, wow, duré unos meses que en un momento hasta me iré. Wow, pero No me sobra ¿para para qué nada. estoy trabajando? Pero era más, así estaba yo en la vida, es decir, tampoco en la vida pasada, porque al final yo trabajaba y no podía disfrutar de nada. Y ahora estoy haciendo un compromiso de desechar toda aquella vida de deudas. Y fue difícil, bien difícil. Duré Establecer unos orden es meses. difícil. Es difícil. Yo lo comparo como cuando uno llega a la casa está recogida, limpia, pero tú llegas regando, deja la cartera por un lado, los zapatos por el otro, te quitan la camisa de un lado y cada cual va dejando cosas en el camino. Al final lo que costó tanto limpiar la casa y ordenarla en 5 minutos, se deshace ese trabajo. Asimismo es volver a ordenar. Toma un trabajo cuidadoso, toma un tiempo, pero ustedes han visto el fruto de haber establecido esos límites con ese tipo de amistades que lo llevaba hacia ese tipo de vida. Evelyn, en tu caso, establecer ese orden, ustedes eran, todavía son un matrimonio muy joven, sí, jovencitos, pero ustedes estaban más jovencitos. Para ti, como una joven que estaba en un medio fuerte y trabajando la hotelería, aún más difícil, ¿cómo fuiste estableciendo orden en tu vida? Bueno, principalmente donde yo tuve que establecer orden fuertemente fue en el área de nuestro matrimonio. Porque es difícil una mujer del mundo que una mujer cristiana. Ya cuando yo acepté al Señor, yo decidí seguido. Lo primero que yo le pedí al Señor fue que Aneuti también lo aceptara. Amén. Y Él me respondió rápido, gracias al Señor, porque Gloria a Dios. he visto mucha esperando todavía. Amén. Así es. Tuve que establecer orden en nuestro matrimonio de la forma que yo era un poquito rebelde. Un poquito no, yo era muy rebelde. Yo no me dejaba dirigir, yo no me dejaba domar. No de la forma de domarme, de que yo era, ¿cómo le explico? No dejarme domar de la forma como de establecer como que si fuera un policía, no así. Sino que él me decía cosas y yo le decía, no, es así. Y yo quería que fuera así. No, yo empecé a bajar la guardia. Si él se subía, yo me bajaba. Y ahí teníamos un dominio. La comunicación, nunca teníamos comunicación. Ya después que nosotros aceptamos al Señor, hablábamos cualquier cosa que pasaba, nos sentábamos, ven, vamos a hablar, vamos a resolver el problema. Amén. Esa fue una de las cosas que yo tuve que establecer orden. En el establecimiento de ese orden entra las imparticiones que ustedes van recibiendo, el ver a tu esposo como el sacerdote del hogar. Amén. Ver a tu esposo como el sacerdote y tú como la ayuda idónea, viéndote como la mujer que ayuda al hombre a salir adelante, no la que toma las decisiones. Amén, así es. Sí. Quisiera decir algo sobre las imparticiones, sobre la educación que nos han dado aquí en la casa sobre matrimonio. Eso nos transformó. Es Gloria decir, a Dios. de decir, nos enseñaron a cuáles son los roles de cada persona. Amén. Y a cada quien asumir su propio rol. Así es. ¿Cuál es su rol? A veces cosas que enemigos me acuerdo la clase, enemigos del matrimonio, cosas que se ven pequeñas, un tercero, que a veces no siempre es algo de infidelidad, sino que muchos terceros, quizás un familiar, alguien. Aprendimos muchísimo, que muchas veces puedo hasta ser conferencista en el sentido, Amén, perdón, sí, amén. no, en el sentido de que me aprendí
nos enfocamos tanto en lo que es ese La vida de material, el familia. material, lo que es la familia y el matrimonio, que hoy somos lo que somos por esa impartición, esas clases, que la comunicación, como dice la esposa mía, no había comunicación. Hoy hay total para todo, nosotros nos comunicamos de una manera sorprendente, Amén. todos nos lo comunicamos, no me gustó esto, ok. Así está Y bien. peleábamos Gloria mucho, a por Dios. ejemplo, como dice Evelyn, ella era, a veces no, y yo también, que era muy, entonces ya, pleitos, se puede, nosotros, en el matrimonio de nosotros no hay pleitos Gloria a de Dios. pelea, no, hay inconvenientes, que me puse guapo porque quizá no, pero algo que no pasan Que no trasciende. de una, sí, así mismo, viceversa, pero gracias a Dios eso cambió nuestras vidas. Gloria a Dios. Aneris, ¿cómo es tu papá contigo? Muy bueno. Es un papá bueno. ¿Y por qué tu papá es muy bueno? Él me ha cuidado desde que nací, me ha cuidado muy bien. Amén. Lo quiero mucho. Ay, amén. Anelis, ¿cómo tú ves el matrimonio de tu papá y tu mamá? ¿Qué tipo de cosas hermosas tú ves en tu papá y tu mamá? Yo veo que ellos siempre están como pegados uno del otro, así. Siempre Dice que andan siempre juntos. están dándose mucho cariño. Gloria a Dios. Eso es lindo cuando los hijos, lo que sale de la boca de sus hijos es: mi papá y mi mamá siempre se dan cariño. Quizás en otro momento no iba a tener esa expresión su niña. Hoy día, Aneuris, tú realizaste uno de tus sueños, que era hacerte profesional. Cuéntanos sobre eso. Teniendo un trabajo que te era adverso para terminar la universidad y muchas circunstancias que eran contrarias para tú lograrlo, llegaste a la meta. Así es. Así fue al inicio de mi trabajo. Un testimonio ahí bien poderoso porque inicié en el trabajo es decir, desde abajo, Amén. de lo más bajo, y fui a nivel de orden, siempre respetando, fui escalando. Entré como contratista a la empresa donde trabajo. Luego había muchos muchachos contratistas. Me acuerdo yo un sábado, me llama el jefe, que quizás él no sabía cómo era mi trabajo, pero los supervisores sí. Y me dicen: yo no sé cómo tú trabajas, pero todos unánimes votaron por ti y tú te vamos a evaluar, te vamos a fijar por la empresa. Y de ahí fui escalando, buscando oportunidades. Como usted dice también, asimismo, hace un tiempo, cuando era joven, yo estudiaba en la universidad, pero por motivo del desorden, la dejé porque quise parar y que estaba muy cansado, sabiendo que hoy eso era una excusa. Decía yo y le decía a mi papá que yo estoy cansado, estoy muy cansado, mental. Error número 1. Así es. Y hoy en día, a pesar de mucho esfuerzo trabajando, tenía que, amanecido, trabajando 12 horas, coger para la universidad y antes de terminar, ya llevando como 6 semestres, antes un poco, pero me nombraron como supervisor, coordinador del área, teniendo como 6 meses en la universidad. Eso fue algo que me entremeció, porque en el área había muchos profesionales con todo tipo de preparación. Me acuerdo yo cuando publicaron la vacante de coordinador, yo estaba aguantándole vacaciones a los coordinadores. Pues yo no lleno ni una de esas cualidades, pero ni una, pastora, algo que tenía experiencia como en control,
pero fue algo empírico que no fue que ni lo estudié. Y así mismo, yo estaba un poco nervioso, pero el jefe, así mismo, de forma unánime, me dijo, tranquilo, Mena, que eso es tuyo. Y Gloria a Dios. hoy en día ya me hice profesional en el proceso, ya hace como 2 años. Y para la gloria de Dios, estamos aquí. Tengo Ingeniero industrial. Industrial. Sí. Ingeniero industrial. Eso es lo que hace Jesús en la vida del hombre. Y tú, Evelyn, todas las mujeres tenemos sueños. Sí. Y hay un sueño muy importante para toda mujer. El Señor te contestó. Amén. Mi primer sueño era de que desde que yo me arrepentí quería que mi esposo lo hiciera también. Él me lo cumplió rapidito, le doy gracias, papá. Amén. Pero yo en realidad nunca, yo soñaba con casarme, con ir al altar, casarme con mi vestido blanco y todo eso, como toda mujer. Pero eso yo lo veía eso como un sueño. Yo no lo veía eso como algo como que iba a pasar, sí, de verdad. Y eso fue un sueño que el Señor me lo cumplió. Amén. Una boda hermosa. Una boda preciosa aquí en la iglesia. Por la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor hace. Amén. Aparte de todo eso, ustedes tienen su casa. Amén. Tienen su vehículo, el Señor los ha bendecido. Han visto la mano de Dios sobre ustedes, sobre su hogar, sobre su familia. Y como Aneuri decía ahorita, ahora vienen donde nosotros a buscar consejo. Aneuri, tú me dijiste una palabra ahorita de que en tu casa te comparaban. Te usaban para comparación. Cuéntanos sobre eso. Bueno, sí, porque yo siempre desde chiquito fui un poco muy inquieto. Es decir, desde niño, en la escuela. Y a nivel de los estudios, con la escuela, todo, siempre fui incómodo de lo que... Usted sabe eso, usted que fue profesora. Sí. Y de esos niños que se dan a querer mucho. Y en mi familia... muchas veces me ponían de ejemplo del lado negativo, es decir, me querían poner, mira como la oveja negra, del lado y lado, es decir, mi familia de parte de mi padre, mi familia de parte, y muchas veces esas comparaciones me airaba, es decir, yo le decía, a mí no me compare, ¿me entiendes? De forma irosa. Y para la gloria del Señor, hoy en día, ellos mismos, sin yo decirle, si ellos mismos comienzan a expresar el mismo cambio que ellos han visto en mí. Es decir, comienzan aquellas personas que me decían que yo tenía que tomarlo como ejemplo, hoy en día ellos me ponen a mí por encima, diciendo que es decir, como que me imiten a mí. Gloria a Dios. Y son cosas que a veces lo otro me airaba, pero ahora esto como que uno dice, wow, gloria a Dios. Vale el esfuerzo de uno cohibirse y dejarse moldear, firme, ¿me entiendes? Y sí, porque muchas veces siempre las personas a veces tú vas cambiando y tú dices, wow, sí, wow, pero me falta cambiar. Y las personas que están atrás, que te están mirando, te están poniendo como, wow. Por ejemplo, el ejemplo del jefe quizá él vivía su vida cotidiana y ella decía, wow, yo quiero ser como... Exacto. Sí, y en el barrio muchas personas no toman de ejemplo como matrimonio, mucho. Gloria a Dios. Nos lo dicen con frecuencia, nos dicen, wow, ustedes son un ejemplo. Ustedes son un ejemplo porque muy distorsionado y hoy en día como nosotros somos. Amén.
Aneuris y Evelyn, como ustedes bien lo dicen, tienen un matrimonio evidentemente a los ojos de los demás, que es un ejemplo y por lo que han externado sus niñas. ¿Qué mensaje ustedes les dan a esos matrimonios jóvenes que, al igual que ustedes, en un momento dado de sus vidas estaban en desorden? Como dices tú, Evelyn, que de lunes a jueves tenías un esposo y de viernes a domingo tenías otro. ¿Qué mensaje ustedes tienen para esos muchachos que están envueltos en el alcohol, en deudas y que no saben cómo salir de ese mundo? Bueno, aquella persona que van a escuchar este testimonio, que quizás se ven envueltos en la circunstancia que quizás en aquel tiempo yo me vi, vicios de juego, matrimonio distorsionado. Si fuera por nosotros, la vida tuviera parecida igual, pero nosotros tomamos una decisión de ponerle a Cristo en medio de nosotros, en medio de nuestro matrimonio, en medio de nuestra familia. Y así como dijo Cristo, es decir, que no se haga nuestra voluntad, sino la del Padre. Así nosotros tratamos cada día de no hacer nuestra voluntad, porque nuestra voluntad, si fuera por nuestra voluntad, nada hiciéramos, pero tratamos cada día de hacer la voluntad del Señor. Y hoy, pues, ya lo hemos dicho, quizá hoy nos cogen de ejemplo, pero sí se puede en Cristo. Joven que nos escucha, matrimonio que nos escucha, tú tienes una oportunidad en los caminos del Señor. Si tú te rindes, Él te cambiará. Amén. Y te saltará para su gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y tú, Evelyn? ¿Qué le dices a esas mujeres jóvenes como tú? Bueno, yo quiero decirle que sin Cristo en su matrimonio, sin Cristo en su familia, no se puede vivir una vida en paz, no se puede vivir una vida tranquila. Yo se lo digo por lo que hemos vivido, y el Señor tiene que ser la cabeza de nuestro hogar. Si el Señor no es la cabeza, no se puede hacer nada, no se puede ser feliz. El que busca la felicidad tiene que buscar a Dios primero. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la razón por la cual se ejecuta en el hombre y en la mujer que acepta a Jesús como su Salvador el cambio y la transformación. ¿Qué ocurre? Humanamente no podemos describirlo, pero dice la palabra de Dios que es engendrado un nuevo hombre, una nueva mujer, y es lo que ocurrió en Aneuris y Evelyn. De una vida completamente desordenada y vacía a una vida en que se ha establecido el orden perfecto de Dios. Así como este joven matrimonio con unas niñas hermosas que guían en el camino del Señor, que le dan soporte en sus actividades seculares, en sus estudios, ellos mismos como profesionales han podido desarrollar no solo una vida en el Señor, sino también una vida en que son productivos a la sociedad de nuestra nación. Cristo quiere ese cambio para ti. Solo es sencillo. Así como Evelyn dijo que en la vida cotidiana de su trabajo vio el testimonio de un hombre y dijo: eso es lo que yo quiero. Quiero el gozo, quiero la paz que ese hombre irradia de dentro hacia afuera. Cristo lo tiene para ti. En esta hora te invito a hacer esta oración
y verás cómo tu vida empezará a cambiar. Señor Jesús, en esta hora me rindo delante de ti. Sé que soy pecador y mi pecado me separa de ti. En esta hora, voluntariamente me entrego por completo. Hazme una nueva criatura. Yo rompo con el mundo y con las cosas del mundo para dedicar mi vida a ti. Cada espacio que quede vacío, llénalo con la presencia santa y hermosa del Espíritu Santo. Te pido que me guíe y que haga de mí ese vaso de honra que tú quieres. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora soy tu hija. Amén y amén. Si has hecho esta oración, has establecido un pacto con Dios. Eres templo del Espíritu Santo. Busca una iglesia donde congregarte, donde se te guíe en el camino del Señor. Lee la Biblia cada día, porque es el manual de vida que Dios nos ha dejado. Ora. Orar es hablar con Dios. Él es tu Padre. Ve a la iglesia y congrégate y empieza a caminar con pasos firmes en su camino. Nosotros somos la iglesia Casa de Buenas Nuevas. Estamos ubicados en la calle Sánchez 120, Antiguo Centro Español, en la ciudad de San Pedro de Macorís. Si eres de esta ciudad, esta es tu casa. Si no vives en San Pedro y vives en otra ciudad de República Dominicana o en cualquier otra nación, busca una iglesia donde se predique el Evangelio de Cristo y verás que tu vida no será igual. Sentirás la diferencia de cuando Cristo Jesús es entronado en tu vida. Hoy hemos tenido el testimonio de Aneuri, Evelyn y su familia. Mañana puede ser tu testimonio. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima entrega de Cuando Él llegó a mi vida. Nos vemos. Cuando Él llegó a mi vida.